Hola y bienvenido al podcast de Rehab and Performance CAF. Yo soy Daniel Pereira y este es un podcast especializado en entrenamiento oclusivo. Hola y bienvenidos de nuevo al podcast de Rehab and Performance CAF, tu podcast sobre entrenamiento oclusivo. Hoy quiero compartiros algunos estudios en los que vemos la gran aplicación que tiene el entrenamiento oclusivo en el ámbito de las poblaciones especiales. Cuando hago referencia a las poblaciones especiales, me estoy refiriendo a todas esas personas que sufren de alguna condición o patología que hace que nosotros como entrenadores o como kinesiólogos debamos prestar especial atención a lo que hacemos y a cómo hacemos las cosas con estas personas para mejorar su salud o mejorar su estilo de vida o su calidad de vida. ¿A qué me refiero más concretamente? Pues bueno, a todas estas personas que puedan tener, por ejemplo, obesidad y asociadas diferentes comorbilidades, hipertensión, tenga problemas renales, problemas cardiovasculares, osteoporosis, sarcopenia, dinapenia, etcétera. Ese grupo poblacional. ¿Vale? Cuando utilizamos el entrenamiento oclusivo con todas estas personas, no vale la incertidumbre, no vale el adivinar, no vale el hacer las cosas al tuntún ni el hacerlas mal. Realmente aquí es donde sí o sí una persona que quiera utilizar el entrenamiento oclusivo debe estar formada, debe estar preparada adecuadamente y debe tanto conocer la enfermedad como la herramienta. De modo que cuando nosotros vayamos a aplicar el entrenamiento oclusivo y pongamos en una balanza el ratio riesgo-beneficio, pues obviamente el riesgo disminuya a cero prácticamente y el beneficio sea mucho mayor. Si pegamos un vistazo a la literatura, vamos a encontrar muchísimos, pero que muchísimos estudios, como siempre digo, de mayor o menor calidad, aunque cada vez son de más calidad porque las presiones arbitrarias ya no se utilizan tanto, sino que se utilizan presiones individualizadas, ya están los protocolos mucho más estandarizados y se describe todo mucho mejor en los artículos científicos, lo cual hace que la calidad metodológica pues obviamente aumente. Pero vamos a encontrar muchísimos estudios. Por ejemplo, hay varios que me gustan y que tocamos con algo más de profundidad en la certificación de especialista de entrenamiento oclusivo que tenemos en nuestra web de rehabandperformancecaf.es, donde, por ejemplo, podemos ver la aplicación del entrenamiento oclusivo en pacientes que están en un tratamiento de hemodiálisis, que es un tratamiento médico que consiste en eliminar artificialmente las sustancias nocivas o tóxicas de la sangre que van a quedar retenidas debido principalmente a una insuficiencia renal. Y esto se hace pues, mediante una máquina que básicamente funciona como un riñón artificial. Para realizar este tratamiento, la persona tiene que estar sentada durante muchas horas. De modo que si eres una persona activa que por el motivo que sea has tenido un problema renal, vas a pasar muchas horas durante la semana sentado realizando este tratamiento, lo cual ya sabemos que ese sedentarismo conlleva esa desadaptación al entrenamiento y empiezan a surgir otros problemas. Ya sabemos que el sedentarismo es difícil de cuantificar las causas de muerte que puede llegar a generar y sobre todo los problemas asociados. Pero sabemos que obviamente la falta de movimiento y la falta de actividad pues es un problema grave en esta sociedad. Entonces aquí se nos juntan dos problemas, ¿no? Ese problema renal y además el sedentarismo al que se ve obligado este paciente. Pues bueno, en este estudio es muy interesante porque durante 12 semanas 66 personas se someten a un tratamiento o a un protocolo de entrenamiento oclusivo con un componente cardiovascular, es decir, es una bicicleta en la cual pues bueno, tiene un par de pedales, obviamente, y la persona mientras está realizando su tratamiento de hemodiálisis pedalea. Y pedalea durante 20 minutos de manera consecutiva, de manera seguida, sin ningún tipo de pausa, a una intensidad entre el 60 y el 75% de la frecuencia cardíaca máxima con los oclusores puestos en las piernas. Obviamente también hay un grupo control y también hay un grupo en el cual realizan el mismo protocolo pero sin estar con los oclusores puestos. ¿Y por qué es tan interesante? Porque vemos que después de estas 12 semanas con sesiones de 20 minutos pedaleando, en el test de la resistencia al caminar, los pacientes con el tratamiento de hemodiálisis más entrenamiento oclusivo mejoraron su capacidad cardiovascular en un 17% versus
un 1,5% que lo hacían los otros grupos. Es decir, vemos que mientras están sentados, gracias al entrenamiento oclusivo y gracias a esa idea de pedalear mientras están haciendo el tratamiento, pueden mejorar su salud, pueden mejorar su calidad de vida y seguramente el tratamiento pues también sea mucho más efectivo mientras, por supuesto, van esperando a su trasplante. También nos vamos a encontrar estudios muy interesantes en población hipertensa y por eso digo que en este tipo de población especial hay que tener mucho cuidado y prestar mucha atención, porque sabemos que cuando utilizamos el entrenamiento oclusivo, pues va a haber un aumento del gasto cardíaco, va a haber un aumento de la presión arterial media durante el protocolo y si ya viene una persona hipertensa, que sabemos que encima es una condición clínica que afecta a gran parte de la población mundial y que muchas personas la tienen sin diagnosticar, pues bueno, hay que saber muy bien lo que se hace para que realmente el entrenamiento oclusivo sume y no reste. En este estudio, por ejemplo, utilizaron ejercicios como el bench press y el pull down y utilizaron diferentes grupos. Vemos grupos donde se utiliza un 50% del ARM estando ocluido, otro grupo que utiliza un 30% del ARM estando ocluido y otro, obviamente estos dos grupos llegando al fallo, y otro grupo donde se iguala el volumen de entrenamiento utilizándolo también al 50% del ARM. Es un estudio de Soares del 2019 por si lo queréis buscar y si estáis ya dentro de la certificación o habéis adquirido alguno de nuestros oclusores, recordad que tenéis una carpeta con numerosos artículos científicos donde también lo podéis encontrar. Bueno, en este estudio es muy interesante también porque vamos a ver cómo el efecto hipotensor en estos grupos de entrenamiento oclusivo en pacientes con hipertensión es bastante importante. Porque vamos a ver que se mostró una probabilidad entre un 95 y un 99% de disminuir la presión arterial media entre 9,2 y 3,2 milímetros de mercurio entre los 10 y los 60 minutos después de la sesión de entrenamiento oclusivo. La evidencia dice que cuando ya hay una disminución de 2 milímetros de mercurio de esa presión arterial media, ya presenta una protección cardiovascular muy importante. Así que imaginaros si podemos llevarlo a 3,2 o a 9,2. Además, en este estudio sí fue entre 10 y 60 minutos de efecto hipotensor, pero nos encontramos con otros estudios donde el efecto hipotensor puede durar hasta 24 horas. Entonces, imaginaros si podemos hacer 3-4 sesiones a la semana. Vamos a poder reducir esa presión arterial media durante toda la semana, mejorando la salud y mejorando la calidad de vida de este tipo de pacientes. Pero bueno, no todo va a ser positivo con respecto a los estudios. Como digo, hay muchos estudios todavía de muy baja calidad metodológica y, por ejemplo, hay poblaciones en las que yo todavía no recomendaría que utilizaras el entrenamiento oclusivo. ¿Qué poblaciones son esas? Pues bueno, personas que han sufrido algún evento cardiovascular. De hecho, podemos encontrar algunos metaanálisis o alguna review donde después de hacer la típica criba de selección de estudios se quedan con muy poquitos. En concreto, un estudio de Vázquez solo se quedaron con 9 estudios después de hacer la búsqueda y no fueron estudios de mucha calidad metodológica. De hecho, muchos de ellos, de 8 de 9, utilizan presiones arbitrarias y solo uno evalúa la presión arterial oclusiva de forma individual. De modo que sabemos que eso no es lo más adecuado, especialmente con este tipo de pacientes. Esto hace que los resultados sean a veces contradictorios, no es que sean negativos, pero no, en muchos no encontramos ninguna significación positiva. Y para nosotros que estamos en el campo, que estamos con pacientes día a día, con clientes día a día, mi recomendación cuál es: que todavía no te la juegues, que aunque hagas las cosas bien y midas la presión arterial oclusiva con el Doppler de 8 MHz o el oxímetro, yo me esperaría un poquito a que la literatura respaldara su utilización, porque tal vez el ratio riesgo-beneficio no sea tan pronunciado hacia el beneficio cuando no tenemos información de los posibles riesgos que pueda conllevar su utilización. Por último, también os quería hablar de su utilización en la población adulta. Para mí es la población donde más uso de forma diaria le podemos dar con mucha confianza y con mucho respaldo por parte de la ciencia. Sabemos que cuando nos hacemos mayores y no llevamos una vida activa y hacemos ejercicio físico de manera regular, pues bueno, vamos a perder fuerza, vamos a perder masa muscular, vamos a perder densidad mineral ósea, lo cual eso va a afectar a nuestra calidad de vida, a nuestras actividades diarias, desde levantarse de una silla, subir al ascensor, jugar con nuestros nietos.
De modo que debemos entrenar, debemos entrenar. ¿Qué ocurre? Que mucha gente, te diría arriba de 50, 60 años, porque arriba de 30 años hay mucha gente que no entrena todavía, que no se cuida, que no piensa muy a largo plazo en ese sentido. Y cuando llega la edad adulta, pues nos encontramos en una condición de fragilidad importante, en la cual es bastante desastroso porque nos volvemos dependientes de terceras personas para hacer actividades como, bueno, ir al baño o bañarse. Y yo creo que eso lo debemos evitar con ejercicio físico. Cuando uno pega un vistazo, de hecho hay un estudio muy interesante de Valenzuela, donde hay una pequeña rueda de recomendaciones para el adulto mayor. Y en esa rueda hay un hueco para el BFR. Encontramos dos oclusores y nos dice, hey, con esta población se puede utilizar el entrenamiento oclusivo para ganar masa muscular, para ganar fuerza, para mejorar tu condición física, para mejorar tu calidad de vida y para mejorar tu capacidad cardiovascular. Importante, ¿qué debemos considerar con esta gente? Varias cosas. La primera, ir de menos a más, ¿vale? Utilizar el entrenamiento oclusivo de menos a más, de menos intensidades a más intensidades, dentro del rango que os he comentado en otros episodios, de menos presiones a más presiones, y también pensar que podemos combinarlo también con estrategias nutricionales para que los efectos del entrenamiento se vean potenciados. Sabemos a día de hoy que el entrenamiento con cargas bajas, estando ocluido, es superior al entrenamiento con cargas bajas sin oclusión. Y muchas de estas personas no pueden levantar cargas moderadas o altas, de modo que es para mí la estrategia número A, la primera estrategia que deberíamos utilizar con las personas adultas mayores que pueden someterse, que no tienen comorbilidades asociadas a este tipo de estrategia de entrenamiento. Mi recomendación sería que 2-3 sesiones a la semana, yendo de menos a más, en 1 o 2 ejercicios de la sesión de entrenamiento, utilizaras el entrenamiento oclusivo. Y ya habéis visto también que con 20 minutos pedaleando tranquilos o caminando a un ritmo medio, también va a ser muy positivo el entrenamiento oclusivo. Y para finalizar con este episodio, también os quería comentar algo que me parece espectacular, y es la utilización del entrenamiento oclusivo en pacientes que sufren la enfermedad del Parkinson, que sabemos que es una enfermedad que no tiene cura, que es debilitante del sistema nervioso central y que, pues bueno, como digo, no tiene cura y te vas cada vez, pues bueno, degradando más, ¿no? La verdad que sufrir esa enfermedad tiene que ser muy duro y hay algo que nosotros podemos hacer como entrenadores o como kinesiólogos, y es intentar poner fuerte, intentar preservar la masa muscular y la calidad de vida y su funcionalidad tanto como sea posible. De hecho, hay un estudio de Peter Duroy del 2020 donde utilizaron el entrenamiento oclusivo durante 18 semanas en una persona que tenía Parkinson. Para ver, obviamente, los resultados de esta intervención, pues utilizaron diferentes tests como el 30 Seconds Sit to Stand, Time Up and Go, algunos test de fuerza de miembros inferiores que los fueron chequeando cada 3 semanas. ¿Qué es lo que vieron? Que la utilización del entrenamiento oclusivo en una persona que sufre esta enfermedad fue de forma segura y óptima y eficiente para mejorar su fuerza y su capacidad cardiovascular, al mismo tiempo que podía disminuir los síntomas moderados a leves. Es decir, mejorábamos su calidad de vida, se mejoraba también su funcionalidad con unas pocas sesiones durante la semana, con unos ejercicios muy sencillos, de manera que es algo que incluso pueden realizar en sus casas. Así que, como veis, el entrenamiento oclusivo en el ámbito de las poblaciones especiales tiene una cabida enorme. Si te dedicas a esta área, te recomiendo que profundices y que lo apliques cuando lo domines y cuando te sientas con confianza, pero que sepas que con esta herramienta vas a poder ayudar a muchas personas que necesitan nuestra ayuda. Así que, sin más, os dejo en el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Recordad que podéis encontrarnos en rehabandperformancecaf.es. Tenéis nuestro blog, tenéis también nuestros oclusores y tenéis también nuestra certificación. Así que cualquier duda, acordaros que nos podéis localizar por ahí. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio.